Aquí vamos a hablar de ecualizadores, cómo ecualizar. Un ecualizador nos ayuda para cambiar el tono de un instrumento, hacerlo más grave, más agudo. Vamos a entender mucho de la ecualización en base a un ejemplo que voy a poner aquí, que es la interacción entre dos instrumentos que están compitiendo por el mismo espacio en las frecuencias, que serían el bombo y el bajo. Los dos están compitiendo por la información grave de las frecuencias, la interacción entre estos dos. Generalmente en las frecuencias sí el sonido tiene una característica que es el sonido. Si lo doblas se suma 6 decibeles, el doblarlo es sumarle 6 decibeles, el, el, el quitarle la mitad sería menos 6 decibeles. Entonces cuando un sonido lo doblas, lo que estás haciendo es aumentarle 6 decibeles únicamente. Entonces eso mismo pasa cuando están varios instrumentos en el mismo rango de frecuencias, las frecuencias se suman. Entonces por eso es importante, como hemos visto en los podcasts anteriores, de empezar la mezcla con los elementos más importantes por ese mismo detalle, porque tú tienes que poner dos elementos, o en este caso imagínense una mezcla de hip hop base, que sería bombo, snare y voz. Entonces tienes que poner esos tres elementos primero que nada para que ellos tres estén ocupando todo el espectro de las frecuencias, desde los más graves hasta los más agudos, y evitar con el ecualizador esas sumas de frecuencias en la interacción de los instrumentos. Vamos a checar el ejemplo con el bombo y el bajo. Primero tenemos que saber dónde están las frecuencias fundamentales de cada instrumento. Aquí abajo voy a poner en la descripción links para que vean frecuencias fundamentales de algunos instrumentos. Y la forma más práctica de verlo varía mucho, la verdad, depende del micrófono, del instrumento, de varias cosas del cuarto. Entonces la mejor forma de saberlo es usar un analizador. Aquí en el Audition es Alt Z, y aquí nos muestra la construcción de frecuencias de este elemento. Tenemos mucha información en graves, un pico por acá, por los 5000, y un decaimiento. Analizamos el bajo. Esta es la tarola. Muchísima más información en graves. Tenemos más variantes aquí en la forma en que algunas frecuencias se mueven. Ok, entonces vemos que tienen mucha información en el mismo lugar que el bombo. Una técnica que vamos a usar mucho es eso, quitarle espacios, darle ok, entonces de los 100 Hz para arriba te voy a dar a ti bajo y le quito las frecuencias más graves, y al bombo le voy a sumar un poquito más las frecuencias graves, y de los 100 para arriba, antes de llegar a las frecuencias medias, voy a hacer un decaimiento para darles espacio al bajo. Siempre hay que estar moviendo. ¿Cómo haces eso? Pues con varios tipos de ecualizadores. Vamos a decir varios tipos que hay. El primero es tono. El de tono es como las guitarras, que por un lado suena más agudo, para otro lado más grave. El ecualizador gráfico, que es este ecualizador, que tenemos varias bandas predeterminadas con su curvatura predeterminada, que este es el ancho de banda. Tenemos anchos de banda más grandes, se fija, porque son menos bandas. Y mientras más bandas, más detallado. El ecualizador gráfico se usa más que nada para en vivo, para quitar esos problemas en las bocinas. Cuando ya ves que están sonando todos los instrumentos, pues la suma de esos instrumentos pueden dañar, la suma de esas frecuencias pueden dañar las bocinas. Entonces tú con un ecualizador gráfico, antes de las bocinas, puedes eliminar esas frecuencias que están sumando y que están probablemente causen una ruptura en el drive del speaker. El otro ecualizador que usamos usar mucho, y que es el que generalmente nos ayuda más en la grabación, que es el ecualizador paramétrico, que lo tenemos aquí, Alt 5, y se mueve por canal. Aquí tenemos el kick, aquí tenemos el bass. Entonces el ecualizador paramétrico tiene la opción de poder moverte hacia arriba y hacia abajo en cualquier banda que tú decidas. Aquí tenemos todas las bandas, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, que es lo que hoy es el oído humano, y podemos nosotros cambiar el ancho de banda. Tenemos otro tipo de ecualizador, que es el shelving, que es como si fueran los ecualizadores de graves y de agudos, como en los carros. Cuando tú le subes un agudo,
si lo vieras gráficamente, esto estuviera pasando. Si le bajas el grave, esto pasa. Vamos a tratar de evitar hacer muchos cambios en los ecualizadores muy abruptos que lleguen a, a estar arriba, como por ejemplo aquí 22 decibeles arriba en la frecuencia. Para esos casos vamos a utilizar otros tips que les voy a decir luego para no dañar mucho el sonido. Cada vez que tú mueves el ecualizador estás alterando las fases en el sonido, estás alterando el sonido siempre, entonces hay que tener cuidado con los cambios que le aplicas al ecualizador. Por eso es bueno utilizar el ecualizador más para quitar que para añadir, aunque para añadir también lo puedes utilizar, ¿no? Vamos a checar aquí con la interacción entre el bombo y el bajo. Ok, tenemos el bajo. ¿Qué tal si le quitamos frecuencias graves abajo de los 100? Le arrastramos los 100. Ahora al kick hacemos lo contrario, le arrastramos los graves y le bajamos un poquito a esas frecuencias donde está el bajo. Vamos a dar chance de levantar un poco más el kick. Ahí con esos pequeños cambios le dimos un poquito de respiro a la respuesta que estábamos teniendo en graves en general. Eso mismo se puede aplicar para cualquier elemento que estén compitiendo juntos, por eso es bueno analizar cada elemento para ver dónde están sus fundamentales, o sea, sus elementos más altos. Por ejemplo, checaremos ahora la tarola para que vean, vamos a ver dónde están sus fundamentales de la tarola. Vemos que tienen aquí es donde está funcionando, en los 200 Hz es donde tiene gran parte de su información. Tenemos mucha información también aquí tenemos picos, por lo tanto va a haber información en 1K. Entonces, a veces cuando quieres resaltar un sonido, recuerda, lo quieres más cerca, hazlo más agudo y más grave también. Si lo quieres un poquito más lejos, quítale agudos, quítale graves. Eso también es una forma práctica de acomodar un instrumento en la mezcla, en base con ecualización, sin necesidad de mover volumen, ataque o nada de compresión ni nada. Con puro ecualización se puede. Vamos a checar cómo resaltar esta tarola. Hacemos un poquito sus agudos. Podemos realzar la frecuencia fundamental y mandarla un poquillo para abajo para que se mezcle. Claro, el instrumento, ayudando solamente a lo que debemos de ayudar. Hay otro tipo de ecualizador que nos va a ayudar mucho, que es el de High Pass Filter. Este ecualizador nos va a ayudar a quitar algunas frecuencias que no necesitamos. Por ejemplo, vemos que la tarola, su fundamental estaba por los 200 y no necesitamos gran información en graves porque pues el bombo y el bajo están interactuando en esas frecuencias, en esa sección de graves. Entonces podemos utilizar filtros que son high pass, pasabajos, pasaltos, que los vamos a encontrar aquí. Tenemos uno en la Waves que es bueno. Seleccionamos una banda y aquí podemos seleccionar el tipo de corte. Esta es High Pass. Al mover el ancho de banda movemos la curvatura. Entonces si decimos que lo fundamental empieza en los 200 Hz de la tarola, ok, más bien vamos a quitarle lo que no necesitamos en información de graves. Los graves empiezan alrededor de los 120, 100 Hz. Entonces quitamos toda esa información en graves en la tarola. Perdón, tengo que seleccionar una área. Y usamos el EQ. Se me perdió. Bien ahí.
Vemos que si le cortamos podemos quitarle, le quitamos hasta su fundamental, entonces no necesitamos eso. Hay que cortarle nomás donde hay información que no le corresponde a este instrumento. Para eso sirven mucho los pasa altos, corta bajos, para eliminar simplemente de los elementos que no necesitas información, frecuencias de los instrumentos que no necesitas. Pues, por ejemplo, si es un shaker o un hi-hat no necesitas graves. Por ejemplo, si es un bombo podrías hacer un pequeño de cortes en agudos sin quitar mucho, porque vimos que tenían una pequeña acción, que tenían un pequeño piquito sobre los 5000 Hz. Bueno, eso es varios tipos de varios tips de ecualización. Y ojalá les sirva de algo, les pueda ayudar. Cualquier cosa, contáctenos www.rbmusic.tk.